Eh, Hemos estado leyendo en el libro de Gálatas y en realidad el tema principal de Gálatas es que debemos de andar en el Espíritu, debemos ser controlados por el Espíritu y no por la carne. No es que la vida cristiana es una lista de reglas que debemos seguir, sino que es una relación viva que debemos tener con el Salvador y que Él es un Salvador vivo. Y es una relación con alguien, no con algo, ¿verdad? Y que es con Él con quien debemos estar andando camino y paso por paso, día tras día, y que es a través del Espíritu Santo que somos gobernados, no por nuestra carne. Y pues como vimos la semana pasada, al comenzar este capítulo 6, Pablo está exhortando a los cristianos espirituales que tomen la responsabilidad de restaurar a los que habían sido sorprendidos en una falta o los que habían caído en un pecado, y que el deseo, más bien el propósito de restaurar era para que regresaran a depender del Espíritu Santo y no de sus propias fuerzas. Que el deseo de que debemos de tener nosotros cuando vemos que alguien se ha desviado es de que debemos de animarles, restaurarles a que sigan manteniendo su vista, sus ojos en el Señor y no en ellos y no en sus fuerzas, no en nada más que el Señor, y que regresen a los caminos de Dios. Eso es lo que debemos de desear cuando alguien cae. Y lo recuerda la palabra de Dios en Colosenses 2, versículo 6. Dice, por tanto, la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibimos? Por gracia, que pusimos nuestra fe en Cristo, y estamos confiando en lo que Él ya había hecho, no lo que podemos hacer nosotros, y que es por la gracia de Dios que podemos ser salvos. ¿Por qué gracia? Porque no lo merecemos. Entonces hemos recibido algo inmerecido y que estamos dependiendo en lo que Dios ya hizo, en las fuerzas de Dios, que Él fue suficientemente poderoso para salvarnos, rescatarnos, comprarnos de la esclavitud y darnos libertad, que solamente tenemos que descansar en Él. Dice, y de esa misma manera, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice, camina de la misma manera día en día, dependiendo de Él. Igual como fuiste salvo, así tienes que andar en la vida, así tienes que vivir la vida, dependiendo de Él, no de tus fuerzas. Así tienes que vivir la vida día en día. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de decirle a los Gálatas. Dice, ayuda a los que han caído, levántalos y ubícalos y guíalos a que regresen a los caminos del Señor, dependiendo del Señor. Dice, pero si vas a hacer eso, les dice en Gálatas 6:1, dice, tiene que ser vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, vosotros que sois espirituales. Porque lo que había sucedido es que estos Gálatas se habían expuesto a una enseñanza de unos maestros que no eran espirituales. Y el espíritu, o más bien la carne, cuando ve a alguien caer, nuestra reacción es querer dejarlos tirados. A veces darle una patada o decirles todas las razones por qué merecen donde están. Por eso que dice, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Dice, se necesita el Espíritu de Dios para poder responder correctamente cuando alguien se ha caído o desviado. Y le está recordando, vosotros que sois espirituales, porque se habían sometido a una enseñanza de maestros que estaban enseñando una doctrina completamente diferente, una basado en el poder de la carne, no en el poder del Espíritu Santo, basado en reglas, no en una relación. Entonces les estaba diciendo, si van a hacer lo correcto, tienen que exponerse a la enseñanza correcta. La razón que no han respondido correctamente a estos que se han desviado, porque se han expuesto a maestros que les han enseñado mal. Es fácil condenar y ver con ojos altivos al que ha caído. Pablo les había enseñado correctamente y conforme a la verdad. Y por eso que estaba un poco desesperado
frustrado de que se fue y se expusieron, y se sometieron a otros maestros que no estaban enseñando correctamente, que no era una enseñanza bíblica, no era espiritual. Y era obvio que algunos de los gálatas se habían separado de los maestros que enseñaban como él enseñaba, porque ya no estaban andando conforme a la voluntad de Dios y corazón de Dios. Y quiero hablar ahora acerca de que escoge tu maestro con cuidado. Escoge tu maestro con cuidado. Todos nos exponemos y nos sometemos a un maestro. Nuestro primer maestro y maestros son nuestros padres, ¿verdad? Todos hacemos algunas cosas porque repetimos las cosas como nuestros padres nos enseñaron y nos han enseñado cómo se debe hacer o como ellos piensan que se debe hacer. Así que hemos aprendido de ellos, así que hacemos cosas como ellos. Pero conforme vamos creciendo nos exponemos a más maestros y la realidad es que tenemos que escoger, o más bien escoger con sabiduría a nuestros maestros y a cuáles maestros nos sometemos. La palabra de Dios dice en Romanos 6:16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice, tú a quien te sometes va a determinar si te sometes a la justicia o la injusticia. Escoge tu maestro con mucho cuidado. No es difícil reconocer a quién te estás sometiendo o a quién ves como tu maestro. Solo se tiene que ver a quién obedeces. Y Pablo lo sabía también. Así que les anima a regresar a los maestros de provecho o los maestros espirituales. A quien tú obedeces demuestra quién es tu maestro. Es tan sencillo así. Podemos decir, esta persona es mi maestro, o esa persona es mi maestro, pero la realidad es que podemos decir que cierta persona es nuestro maestro, pero si no los obedecemos, la realidad es que no son nuestros maestros. Así que tenemos que escoger nuestros maestros con mucho cuidado, y de eso se trata este próximo pasaje que vamos a estudiar. Dice en Gálatas 6:6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vemos que hay un mandato de bendecir al que bendice. Vemos el receptor de la bendición, el que recibe la bendición. En Gálatas 6:6 comienza con decir: el que es enseñado en la palabra. Enseñado, que recibe instrucción. En aquel entonces era mayormente a través de la palabra dicha. El que es enseñado en la palabra, él tiene una responsabilidad. Pero ¿por qué era un gran privilegio ser enseñado en la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra es el corazón de Dios. La palabra, y cuando digo la palabra me refiero a la Biblia. La palabra es el corazón de Dios, viene de la mente de Dios y es la voluntad de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en otras palabras, nos dice qué es lo correcto, nos dice qué es lo que no es correcto, nos dice cómo hacer lo correcto y nos dice cómo mantener lo correcto. El propósito de la palabra de Dios. Entonces, cuando hemos sido expuestos a esta enseñanza de la palabra, tenemos un gran privilegio, que somos expuestos a lo que es correcto. ¿Sabe qué? No podemos tomarlo por hecho de que el mundo entero conoce lo que es correcto. El mundo entero hoy en día dice que algunas cosas perversas y que son abominaciones a Dios les llama correcto. Entonces, ser expuesto y enseñado, instruido a lo que es correcto es un privilegio. Ahora, que lo hagamos es otra cosa, pero que a lo menos somos expuestos a la verdad es un gran privilegio. No lo tome en vano. Y luego que su propósito es madurar a la persona. Cuando dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no quiere decir que sea sin pecado, sino que está diciendo que para que el hombre sea maduro, íntegro, que vaya desarrollándose. Madura al hombre y lo equipa para obedecer y dar fruto. Que es el propósito de la palabra de Dios: para madurarnos, para equiparnos, para obedecer y dar fruto. No solamente mantenernos igual. Incluso en Efesios 4:11
nos dice el propósito de, primero nos dice cómo nos va a madurar y luego por qué nos ha dado maestros. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para que puedan servir con más eficacia para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, para que vaya desarrollándose la congregación. Es el propósito, que debemos de instruir con el propósito de que vayan creciendo. Y eso es tan importante que debemos tener un propósito por qué instruimos. Para mejorar, para crecer, para madurar. No nomás para que sigamos iguales, ¿verdad? Y luego nos dice, regresando a Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, esa persona haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces el maestro ha dado de su tiempo, su esfuerzo, su energía y talento para que el alumno reciba lo espiritual y sea instruido en lo que es correcto, y que él va madurando, desarrollándose. Y luego dice que en cambio el alumno debe de hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, podemos decir que se aplica a lo que no económico, y creo, pues es un principio bíblico y es algo que se enseña a través de toda la Biblia, de que se debe apoyar, ¿verdad? Y sostener en aquel entonces el profeta y ahora el pastor, y hay pasajes que lo apoyan esa enseñanza. 1 Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y luego sigue 1 Corintios 9:14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y luego da una escritura del Antiguo Testamento que dice que aún el ganado debería de comer por estar trabajando. Entonces era un principio bíblico, y creo, pues, se enseña a través de la Biblia, pero no creo que es solamente en este sentido, en ese contexto del cual está hablando el Señor aquí, donde dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Toda cosa buena no es solamente lo material, aunque muchas veces así lo vemos, ¿verdad? Pensamos que ser bendecido por Dios es solamente materialmente o económicamente, cuando en la realidad es que eso no es verdad. Hay otras bendiciones espirituales que podemos recibir, y pues la salud es una bendición. Amén. Amén. Así que hay bendiciones. Poder disfrutar tiempo con familiares, seres queridos, hermanos en la iglesia. Hay otras bendiciones que no son materiales. Entonces, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es interesante que la palabra partícipe, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, es la palabra koinoneo, que es la palabra que se traduce a través de toda la Biblia, al Nuevo Testamento, convivir, comunión. Quiere decir unir en comunión o convivir con, ser alguien que mejora en compartir, a ser compañero para entrar en comunión. Entonces está hablando de que, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Que dice, el que es enseñado en la palabra, que debe de tener, que debe convivir, debe comunicar, tener comunión con el que lo enseña. Cuando tú pasas tiempo con alguien y disfrutas ese tiempo y pasas más tiempo con esa persona, hay cosas buenas que suceden. No es solamente económico, ¿verdad? Que siempre te disparan, por eso convives con ellos, ¿verdad? No, siempre dispara, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Que se conoce uno al otro. Se aprende de la otra persona, sus gustos, sus sueños, sus temores. Conoce de la persona. Hay comunicación.
Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Que debe haber un convivir con la persona que lo está instruyendo. Esa es la responsabilidad del que es instruido. A mí se me hizo interesante eso, porque cuántas veces pensamos, bueno, es la responsabilidad del pastor que me busque a mí, cuando aquí dice que no es así, que es la responsabilidad del miembro de la iglesia que busque al pastor a tener convivio. No, pues pastor, con razón te gusta esto. No estoy. Vamos a ver que en realidad hay mucho más a esto que a lo que vemos ahorita a la superficie. Ahora, ¿por qué les está diciendo a estos Gálatas que ellos buscaran a esos maestros? ¿Por qué les está escribiendo Pablo y dando este consejo? Obviamente no lo estaban haciendo, si no, no sería necesario que se les dijera. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Los Gálatas se habían separado de los maestros que les enseñaban correctamente, y los maestros que les habían enseñado a vivir y depender del Espíritu. Y habían buscado otros maestros que les enseñaban a depender de la carne, depender de sus fuerzas, de hacer las cosas no dependiendo de Dios, sino de ellos mismos, y las cosas que atraían a la carne. A esos maestros habían buscado y habían encontrado, y con ellos estaban conviviendo, pero no con los maestros que les habían enseñado a vivir la vida cristiana correctamente. Pablo había seguido en sus caminos, en sus viajes, y había dejado ciertos maestros que habían aprendido de parte de Pablo y que estaban instruyendo como Pablo instruía, pero era con esos maestros que ya no estaban escuchando y caminando. Y él les está escribiendo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Toda cosa buena. ¿Por qué no están conviviendo con ellos? Eso no es bueno. Se han alejado de ellos, se han escondido de ellos, ya no están buscándolos, están evitando a esos maestros. Yo me he fijado que cuando alguien no está bien, no se quiere acercar a mí. ¿Pero por qué? Yo no entiendo por qué, pero y a veces más con los adolescentes, ¿verdad? Y aún como uno sabe, se ha dicho, ¿verdad? Que uno sabe cuando un bebé está listo para comenzar a entrenar, para ir al baño, porque se esconde a hacer su travesura. Se esconde. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y yo no estoy diciendo que yo soy equivalente de ninguna manera a Dios, pero con los adolescentes muchas veces he visto que cuando no están bien me dan la vuelta. Y luego, lamentablemente, aún con adultos, no quieren acercarse. De repente se hacen como que no me ven. De repente tienen que salir por otra puerta. De repente tienen cosas que tienen que hacer ahorita. Se termina el servicio y salen. Con razón Pablo está diciendo: haga partícipe de toda cosa, haga partícipe, convive, comunica con el que te instruye, porque conoce nuestra naturaleza. Evitamos y nos escondemos, ignoramos al que nos quiere instruir bien, y nos acercamos y seguimos a los que nos sigue la corriente, o que el que nos agrada a nuestra carne. Así que el que dice que la Biblia no se aplica a nuestra vida hoy en día no conoce la Biblia. Así que seguimos igual. Hermano, cuando tu esposa te pidió que hicieras algo y no lo hiciste y ya regresó, ¿la buscas? No, hombre, de repente estás ocupado haciendo otra cosa, o te vas a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo está diciendo, Dios está diciendo: escoge tus maestros con cuidado. Estos ya estaban siguiendo otros maestros que Pablo no había establecido en esa iglesia, que no estaban enseñando conforme a la enseñanza bíblica.
Y los maestros que sí lo estaban haciendo eran ignorados, eran evitados. Está diciendo, mira, quiero que animen a esos maestros, ora por esos maestros, sé sensible al Espíritu Santo acerca de qué va a bendecir esos maestros. Y esos maestros te quieren ayudar, te quieren bendecir, quieren invertir, pero cuando no estás bien, lo vas a ignorar. Y dice, no, haga partícipe de toda cosa buena al que te instruye. Él está buscando lo que es mejor para ti. Pero vemos la importancia de esa decisión. Gálatas 6:6 una vez más. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué es tan importante el maestro? ¿Por qué es tan importante el maestro que escogemos, a quien nos sometemos, a quien nos exponemos a aprender de ellos? En Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Tú aprendes de tu maestro y comienzas a ser como tu maestro. Y con más que vas madurando conforme a como el maestro determina madurez, más te haces como él. Y es así que él determina que eres maduro. Hechos 4:13, hablando de los discípulos, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Él era el maestro de ellos y ellos estaban reflejando el carácter y denuedo de Jesús. Es importante a quién te sometes y permites que te instruye y a quién obedeces, porque tú vas a comenzar a reflejar ciertas cualidades de ellos también. Escoge con cuidado. Llegas a ser como tu maestro. Ten cuidado a quien dejas que te instruya. Lo vas a reflejar más que tú entiendes. Pablo les estaba amonestando que el maestro debe ser espiritual. Debe promover espiritualidad, porque va a producir lo que es. Entonces escoge un maestro espiritual, porque es lo que va a promover él, espiritualidad. Un maestro carnal va a promover carnalidad y va a producir lo que es él o ella. La realidad es que los Gálatas estaban reflejando algo distinto a lo que habían sido originalmente enseñados, lo que habían aprendido de Pablo. Él estaba viendo otro fruto en ellos y por eso pudo reconocer que se habían sometido a otro maestro, porque él no les había enseñado eso. Ahora vemos el error de desobedecer. Versículo 7 de Gálatas capítulo 6. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo aquí les dice que no piensen que este detalle de que el escoger tu maestro, que no es un detalle importante. Esto de convivir, de que fácilmente los Gálatas estaban pensando a poder leer el contexto, ¿verdad? Que como que los Gálatas estaban diciendo, Irán, no importa con quién convivimos, con quién nos juntamos, qué maestro, con qué maestro convivimos y juntamos y comunicamos y hablamos y pasamos más tiempo. No es importante, podemos escuchar de este maestro, pero podemos convivir con un maestro que enseña completamente lo contrario y lo distinto y nada va a suceder. No te preocupes, nada va a pasar. Podemos exponernos un ratito a la verdad, pero pasar más tiempo con el que enseña la mentira y todo va a estar bien. Podemos pasar un tiempo bajo la enseñanza de alguien que promueve lo espiritual y luego más tiempo con alguien que promueve lo carnal. Y Pablo está diciendo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, esta es la mentalidad de los Gálatas. No es importante qué maestro escuchamos, pero Pablo dice, no os engañéis. La palabra engañar significa ridiculizar, ignorar o burlar. El hecho que dice que Dios no puede ser burlado me hace pensar que quizás externamente, ¿por qué dice que Dios no puede ser burlado? Por supuesto que nosotros podemos ser engañados, pero dice que Dios no puede ser engañado. Entonces quiere decir que quizás, una vez más, en público o externamente decían que
tal fulano o Pablo es mi maestro. Pero estaban en realidad obedeciendo a otro tipo de maestro que promovía la carne, no lo espiritual. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios no va a ser burlado, porque Dios ve qué estás haciendo. Dios ve en realidad a quién estás obedeciendo. Dios ve qué maestro estás escogiendo. Quizás externamente estás diciendo lo correcto, pero interiormente o cuando estaban con los otros maestros se estaban burlando o ignorando o ridiculizando a los maestros verdaderos o correctos. Pablo les quiere hacer entender que es una locura pensar que puedes manipular a Dios. Y muchas veces lo que precisamente queremos hacer, queremos vivir una vida pensando que, ¿verdad? Con que vivamos esta vida, cierta vida delante de cierta gente, que todo va a estar bien. Dios va a ser burlado y a cabo puedo vivir otra vida acá, privadamente, personalmente, con otro grupo de amigos, y que nada va a suceder. No, dice, no os engañéis. Dios no va a ser burlado. Tú puedes engañar a ese maestro, tú puedes engañar a este grupo de amigos, pero la realidad es que tú vas a cosechar muy pronto. Dios no puede ser y no va a ser burlado. Y muchos lamentablemente no hemos aprendido este gran ley de Dios y principio de Dios. Pensamos que sí podemos engañar a Dios y que sí podemos burlarnos de Dios. Déjeme decirle, amigo, eso no es verdad. Pronto vas a darte cuenta, o quizás tarde, pero tarde o temprano vas a entender lo que Pablo está diciendo. No te burles de Dios. El maestro que buscas y al que te sometes tendrá o dará fruto en tu vida. El maestro que buscas y al que te sometes va a dar fruto en tu vida. En tu vida. Está dando fruto en la vida de él o ella, pero en tu vida va a dar fruto. Por eso que dice Santiago 3:1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es algo de qué temer hacerse maestro de alguien. Hay una gran responsabilidad porque hay una gran influencia. Y ahora no solamente eres responsable por tu vida, sino la vida a quien estás influyendo también. Pablo dice: escoge conforme a la mente de Dios, no tu mente. Escoge conforme a la mente de Dios, no tu mente. Versículo 8 de Gálatas 6. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué tipo de maestro buscas? ¿Uno que agrada a tu carne? ¿O uno que edifica tu espíritu? 2 Timoteo 4. Aquí Pablo está animando a Timoteo, un predicador joven, que predique la palabra. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 2 Timoteo 4:1, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a como te gusta a ti, no a lo que tú necesitas, no lo que le agrada a Dios, no lo que glorifica a Dios, no lo que te edifica, no, conforme a lo que te gusta a ti. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque así siempre lo he creído. Que escogemos fácilmente nuestros maestros. Y antes de pensar, sí, ellos
que nomás buscan, ¿verdad? Que tienen comezón de oír. No, hay que tener cuidado a no nomás pensar que se aplica a alguien más. No. Podemos ser culpables también nosotros. También nosotros. A veces lo que le llamamos predicación dura es predicación carnal. Porque hace algo a la carne. Y yo puedo ser culpable, igual como usted. Y tenemos que tener cuidado y sensible a qué es lo que está edificando mi espíritu o mi carne. Y fácilmente podemos amontonarnos ciertos maestros que me hacen sentir bien, que no confrontan mi pecado y que no me dicen jamás que yo estoy mal. Y siempre me dan por mi lado y siempre me hacen sentir bien y bonito, ¿verdad? Y entonces ese es el tipo de maestro que yo quiero. Así porque somos amigos. Y confundimos el hecho de que ser amigo no quiere decir que no puede confrontarme. Mis mejores amigos son los que me confrontan seguido y que a veces les quiero dar la vuelta. Les he dicho muchas veces que cuando platico con Luis Montaño siempre me confronta. ¿Y qué libro estás leyendo ahorita? Todavía estás leyendo ese libro. Me confronta, pero me ayuda. Y sí, fácilmente podría buscar a alguien, ¿verdad? Que lee menos que yo y siempre nomás buscarlo a él. Pero yo necesito a esos amigos que me enseñan, me ayudan. Cuando siembras para tu carne, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cuando siembras para tu carne, que es la naturaleza pecaminosa, es cuando escoges las enseñanzas que satisfarán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo les estaba diciendo a los Gálatas: mira, la razón que escogiste a los maestros que te desviaron de la verdad es porque satisfacen los deseos de tu carne. Había algo de sus enseñanzas que atraían a la criatura de antes. Bueno, mira, con este maestro yo no lo tengo que restaurar, lo puedo condenar. Nomás le puedo demostrar ley, pero no nada de gracia. Y Cristo era verdad y gracia, y era el perfecto balance. Y tenemos que aprender del maestro de maestros y reconocer, y por eso que digo vosotros que sois espirituales. Porque sí, es mucho más fácil tener que odiar a mis enemigos y amar a mis amigos. Eso es fácil. Y eso me hace sentir más cómodo y no me reta a cambiar y crecer y ser más como Cristo. Pero el maestro espiritual va a decir, no solamente lo va a decir, sino va a dar el ejemplo y lo va a demostrar con su vida de que lo que debemos estar haciendo. Alguien dijo esto, un escritor dijo esto, me gustó lo que dice, todas las sistemas falsas de las religiones son ajustadas de cierta manera como para apelar a la naturaleza caída del ser humano. Todas las sistemas de las falsas religiones son ajustadas de cierta manera como para apelar a la naturaleza caída del ser humano, satisfaciendo el deseo religioso e innato del hombre de adorar, mientras que al mismo tiempo le permite seguir en su pecado. Dice, las religiones falsas y aún los maestros falsos dan enseñanzas falsas donde tienen la apariencia de espiritualidad y religioso, pero te permite seguir en tu pecado. Y es por eso que eso nos agrada y nos atrae, porque puedo vivir con un pie acá y un pie acá y me hace sentir bien. Estoy siendo un poco espiritual y mundano y carnal a la misma vez. Así que para los que son espirituales o religiosos, lo puedo agradar a ellos, y a los que no son tanto, también les puedo agradar a ellos. Eso me gusta. Las enseñanzas les permitían y promovían andar en la carne, pero con propósitos espirituales. Entonces puedo llegar a la iglesia y entonces estoy luciendo espiritual, pero maltratar, condenar, criticar
y admirarme de la otra gente y verlos con ojos altivos y pensar que soy más que ellos porque me he visto de cierta manera o porque puedo usar cierta marca o porque, y en realidad tenemos nuestras propias detalles y listas acerca de por qué somos tan espirituales nosotros. Así que estoy en un lugar espiritual, pero con un corazón bien duro, endurecido y carnal, y eso es lo que es ser religioso. Y hay maestros que lo promueven. No nos provocan a buenas obras como debemos. Las enseñanzas de estos maestros enfatizaban la gloria del hombre, no de Dios. Y dice la palabra de Dios que esto solo iba a producir o produce corrupción. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No te hace mejor, te corrompe, te hace peor. Y lo peor es que ni lo reconoces, ni te das cuenta que te estás corrompiendo. Pablo les estaba invitando a escoger los maestros que exaltaban la dependencia de Dios y del Espíritu de Dios, recordándoles que habría bendición espiritual. Voy a leerlo una vez más este versículo. Dentro del contexto, porque comienza con el maestro, los maestros. Y acuérdense que todo el contexto de este libro es que habían comenzado a seguir el legalismo, no vivir por la gracia de Dios. Y ahora comienza a hablar de los maestros. Y versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Cuando sembramos una semilla, solamente produce un árbol y una naranja, si es que es un naranjo. No, siempre va a segar más que lo que se sembró. Entonces, si el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, podemos asumir que esa corrupción no va a permanecer solamente al individuo, porque siempre segamos más que lo que sembramos. Y no puede nomás asumir de que solamente va a corromper un día, sino comienza a saturar e infiltrar toda tu vida y a otros. Vas a cegar más que lo que siembras. El que siembra para su carne, la carne segará corrupción. Mira, escoge con cuidado a tu maestro. Y podemos pensar igual que los Gálatas, que en realidad no es tan un principio, un concepto tan importante en la vida cristiana. Pero acuérdate, aquí está enseñando algo muy importante. Pablo dice, mira, el que siembra para su carne, es que yo escojo a este maestro porque me agrada, porque en realidad no me confronta, no me dice cuando estoy mal y no me quiere decir cuando estoy mal, y porque no me quiere molestar, incomodar. Está sembrando tu carne, y la carne segará corrupción, pero vas a segar mucho más que lo que sembraste, y más allá que cuando lo sembraste. No te va a ayudar. Entonces, entendiendo este concepto, se me hace interesante que Pablo comienza esta sección con decir que el oidor o alumno debe bendecir al instructor. Dice que el que recibe la bendición debe estar bendiciendo, hacer partícipe de todo lo bueno al maestro. ¿Cómo? Convivir y comunicar con él. Y luego dice, por escoger el maestro correcto, que nos enseña correctamente, dice que segaremos por el maestro que hemos escogido. Vamos a cegar por esa decisión. Si escogemos para la carne, vamos a cegar corrupción. Pero dice, al espíritu, vida eterna. Lo que entiendo es que yo debo bendecir al maestro. Y podemos decir, bueno, pues con razón, es lógico que Pablo va a decir eso. Bendice a tu maestro. Pero no era necesariamente por el bien de Pablo. Y como dijo en otra parte, que él estaba buscando fruto a la cuenta de ellos. Cuando él les decía que hicieran lo correcto, que fueran dadivosos, dice que porque estaba buscando fruto a la cuenta de ellos. Y entonces en este caso se puede aplicar el mismo pensamiento.
que no necesariamente le está diciendo, mira, sean de bendición a ese maestro, no porque él lo necesita, aunque sí le va a animar, es un ser humano. Pero por más razón, es que somos egoístas aún en la esfera espiritual. Por tu bien. Por tu bien. Tú necesitas hacerlo partícipe de todo lo bueno. Por tu bien. Porque entonces estás sembrando a lo espiritual y siempre vamos a cegar más que lo que sembramos y por más tiempo que lo que sembramos. Entonces, si sembramos a la carne, vamos a cegar corrupción, y qué grande va a ser esa corrupción. Pero si sembramos lo espiritual, dice a vida eterna. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, corrupción. Entonces, si yo convivio, porque es lo que dice hacer partícipe, convivir y platicar, comunicar. Si yo convivio y platico más seguido con mis maestros, yo aprendo. Pude pasar un tiempo con ese misionero a Tailandia, que era pastor antes en Australia. Y había una gran sabiduría. Es increíble nomás las cosas que decía. Y pude aprender acerca de él, de parte de él. Entonces, por convivir con él y platicar con él. Entonces, si yo convivio y platico más seguido con mis maestros, yo aprendo, yo observo, yo crezco, yo recibo el beneficio. Dios bendice mi decisión de querer agradarlo a Él, no a mí. Y no porque estoy buscando quedar bien con otros, sino quedar bien con Dios. Y entonces, si yo voy a cegar más que lo que yo he sembrado, y si yo siembro la carne, voy a cegar corrupción, y si yo siembro al espíritu, voy a cegar vida eterna. Ahora, no estoy diciendo, ahora como lo he tomado, ¿verdad? Y como lo entiendo, vida eterna, obviamente cuando te sometes al Señor Jesucristo, vas a recibir vida eterna cuando recibes como Salvador. Pero también si yo ciego más que lo que he sembrado, podría asumir, ¿verdad?, que mi familia va a recibir beneficio y bendición cuando yo me someto y yo estoy a los pies de un maestro que enseña lo correcto y lo espiritual. Porque yo voy a ser más sabio, el que anda con sabios, sabio será. Y entonces con aprender de esa persona yo voy a ser más sabio. Y si yo paso tiempo con mis hijos y mi esposa, ellos serán más sabios. Ella será más sabia. Y entonces todos están recibiendo bendición. Pero si yo nomás escojo mis amigos, que donde siempre hay relajo, ¿verdad? Donde siempre hay nomás diversión, donde siempre nomás le agrada la carne, entonces en realidad no me estoy haciendo más sabio. Al contrario, dice, más el que se junta con necios será quebrantado. Y entonces si yo voy a cegar más que lo que yo siembro, entonces mis hijos van a cegar por mi decisión de siempre nomás estar alrededor de gente que solamente me trae diversión, entretenimiento y relajo, que en realidad no me confronta, en realidad no me reta, en realidad no me ayuda a madurar, crecer, a hacerme más espiritual. Entonces, yo no he crecido, así que ¿cómo voy a poder retar a mis hijos y a mi esposa a crecer? Y si entonces yo no estoy bendiciendo al maestro, ellos sufren, ellos pierden. Y todos con quien yo tengo comunicación y convivo. Y fácilmente, hermanos, podemos destruir a nuestros hijos por una decisión que nosotros hemos tomado. Podemos destruir a nuestra esposa por una decisión que nosotros hemos tomado. Joven, usted puede destruir su vida por no escoger bien sus maestros. Escoge bien. Si escoges mal, produces corrupción. Si escoges bien, vida eterna. ¿Por qué eterna? Porque sigue el legado. Sigue el legado, la sabiduría se traspasa, se pasa a otra generación, y otra generación, y otra generación, y otra generación. Y ahora hay una vida que sigue pasándose a cada generación, una vida eterna. Porque decidiste hacer lo que Dios dijo
hacer partícipe a tu maestro, toda cosa buena. Escoge bien, porque Dios paga bien. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Segarás bien o segarás mal, pero a su tiempo, tiempo del Señor, vas a segar. El hacer el bien conforme a lo que Dios dice que es bien y conforme a quien Dios dice que es buen maestro, es la tarea de toda la vida. El hacer el bien conforme a lo que Dios dice que es bien y conforme a quien Dios dice que es buen maestro, es la tarea de toda la vida. No nos cansemos pues de hacer bien, porque es algo de toda la vida. Entonces, así que no puedes dejar de estar atento. No nos cansemos todos los días. ¿Qué nos instruye? La televisión, programas de televisión, películas, música, por supuesto amigos, amigas. Hay muchas cosas que instruyen. Programas hoy en día, ahora, en aparatos como esto. YouTube, ¿qué estás viendo en YouTube? Te está instruyendo. O a la carne, a corrupción, o al espíritu, a vida eterna. Así que no puedes dejar de estar atento. No nos cansemos. Si te vas a cansar, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? A ver, quiero escuchar ese audífono. A ver qué tienes ahí. ¿Y qué? Te cansas. Pero dice la palabra de Dios, no nos cansemos. ¿Por qué? Dice porque va a haber fruto. No nos cansemos. Pero no nos cansemos de hacer qué. Porque muchos de nosotros estamos muy ocupados, haciendo mucho, logrando poco. Dice, no nos cansemos, y no nomás que estés activo, ocupado. Eso no es lo que Dios está diciendo. No nos cansemos de qué. De hacer el bien. Así que no dejes de escudriñar la palabra de Dios. No puedes dejar de estar atento, pero no dejes de escudriñar la palabra de Dios, porque eso te va a ayudar a determinar lo que es bueno. No nos cansemos de hacer el bien. La palabra de Dios te ayuda a determinar y discernir lo que es bueno. Así que sigue constante y paciente, porque a su tiempo, el tiempo del Señor, segaremos. Sigue constante y paciente, pero tienes que seguir escudriñando. ¿Cuándo? Tienes que seguir atento todos los días. No te puedes cansar, no te debes cansar. Te vas a cansar, pero tienes que seguir adelante, porque tienes que escudriñar qué es lo bueno. Porque a su tiempo segaremos. Él determina, no nosotros. Así que no seas guiado por vista. Confía que Dios es veraz. Lo que Él dice es verdad. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por cuándo queremos desmayar? Cuando no vemos fruto en ese momento. No puedes andar por vista, sino confiando en Dios. Y que si Dios dice que es lo correcto, es lo correcto. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Y muchos de nosotros nos desmayamos cuando ya íbamos a comenzar a ver el fruto. Dice, Pablo se está diciendo, hermanos, escoge tus maestros con cuidado, porque aunque no lo sepas ahorita, a largo plazo vas a dar fruto. Es el tiempo de Él, no el tuyo. Y no es porque tú no ves fruto ahorita, no quiere decir que todo va a estar bien, que todo está bien. Nomás porque estás escogiendo un mal maestro y piensas que pues no ves fruto ahorita. Dice, no, ya te has desmayado. No puedes desmayar. Escoge tu maestro con cuidado, porque va a dar fruto. Va a dar fruto. A corrupción o vida eterna, pero va a dar fruto a su tiempo. Por eso tienes que seguir animado. Tienes que seguir luchando. Tienes que seguir peleando. Tienes que seguir en la palabra de Dios. Tienes que regresar a la palabra de Dios. Es que estoy cansado, me perdí esa hora. Tienes que regresar. ¿Por qué? Porque hay gente que va a ser afectada por tu decisión, por lo que te instruye a ti. El sabio con sabios andará. Y pues tienes que andar con sabios. ¿Por qué? Porque hay gente siguiéndote a ti y te está escuchando a ti, te está observando a ti, y tú estás influyendo aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo quieras entender, no lo quieras aceptar. Te están observando. Tú tienes que seguir. ¿Por qué? Porque la vida de ella depende de ti. Tú tienes que seguir, y todo viene de la fuente del maestro. ¿A quién te sometes? Yo te digo, a quién te sometes, a quién obedeces tú.
Papi dijo esto, pero tu hermano dijo esto. Sigues a tu hermano. Papi, tú eres mi maestro. Papi dice, no, tu hermano es tu maestro. Yo nomás tengo título de papi, pero tu maestro es tu hermano, porque a él obedeces. Escoge tu maestro con cuidado. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué es lo que quieres crecer, madurar, desarrollar en ti? ¿Tu espíritu o tu carne? ¿Quieres que tu maestro siempre te siga la corriente o que te ayude a crecer? Escoge tu maestro con cuidado, porque va a dar fruto, o quizás ya lo está sucediendo. Va a dar fruto, pero siempre segamos más que lo que sembramos. Escoge tu maestro con cuidado. Vamos a orar.